Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes no olvidan porque cuando se estudia es para contar la historia, recordar la historia y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar el pico y placa de un día. Se plantea la solución en un programa de 48 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 39. En esta función, línea 18, creamos dos punteros de la clase NSArray de Objective-C. Esta clase permite crear arrays de datos y entonces usar los métodos implementados en esta clase. Esta es una de las clases principales de Objective-C. Entonces creamos dos vectores o arrays llamados día y p, o sea pico y placa. El vector día se inicializa con los días de la semana y el vector p con los respectivos pico y placa de los días de la semana. O sea que los vectores día y p estarán directamente correspondidos. Es decir, en la posición 3 el vector día tendrá miércoles y en la posición 3 el vector p tendrá el pico y placa de ese día, del miércoles. Entonces, para hallar el pico y placa de un día simplemente se pide al usuario un número del 1 al 365, que son los días del año. Se supone entonces que el año comienza el 1 de enero, un lunes, y a partir de ahí simplemente se imprime entonces el día y el pico y placa, hallando la posición del vector. Este ejercicio es una variante de la tutoría hallar el día de la semana. Usted puede visitar esta tutoría y allí explicamos entonces el uso de condicionales y el cálculo de la posición del dato a imprimir. Ya sabe entonces visitar esta tutoría. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas a partir de clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde entonces que las clases se usan a través de objetos. Los objetos serán diferentes entre sí, pero reutilizan la misma clase. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran las variables y atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 6 a 8, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como pico y placa, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí se declaran las variables de instancia o atributos de la clase, en este caso una variable llamada número de tipo entero. Esta variable podrá ser accedida desde cualquier método de la implementación, ya que es una variable global. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función con guión, luego el tipo de retorno, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Con eso entonces ya está lista la interfaz. El compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 40. En la implementación, líneas 11 a 15, vemos el constructor o método inicial, init. Este método entonces se invoca cuando se instancien objetos de la clase pico y placa, o sea en la línea 44. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba. El constructor entonces en este caso no inicializa ninguna variable. Ya vimos la función ejecutar y con eso queda lista la implementación y la interfaz de la clase pico y placa. Para usar esta clase en otros archivos, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro con extensión .m y luego importarlos, evitando así copiar y pegar todo el código fuente.
Vamos a usar esta clase en este mismo archivo. Lo hacemos en el main, el método de inicio, que está entre las líneas 42 a 48. En el main, línea 44, creamos un puntero llamado obj de la clase pico y placa. Este puntero vemos que se instancia con un objeto de la clase pico y placa, es decir, se reserva memoria dinámica con alloc y luego con init se invoca el constructor definiendo en memoria la estructura de un objeto de la clase pico y placa, y el puntero obj apunta a este espacio de memoria. Ya se puede usar la clase. En la línea 45 se invoca la función ejecutar, entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función. Así el compilador irá de la línea 45 a la línea 16 y continúa mostrando la solución del problema. Por último, línea 46, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar el pico y placa de un día. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.